Otra de las funciones que estoy preguntando, me está explicando, por ejemplo, es que puedes crear listas blancas y listas negras de vuelo. Bueno, comenzamos con las descripciones básicas. Tiene un suministro eléctrico en corriente alterna entre los 110 y los 220. Esto significa que, bueno, también dependiendo cuando lo pidas, puede estar preparado para el formato de voltaje americano o mexicano, por ejemplo a 110 voltios de corriente directa, alterna. Tiene un consumo de 850 watts, lo cual te permite, cuando tienes la corriente alterna, él automáticamente se administra su energía. Pero cuando lo quieres hacer un outside deployment o tenerlo para en el exterior, puedes suministrarte el consumo con baterías portátiles. Las baterías portátiles llevan la clavija para la conexión del consumo que tiene la máquina de forma directa. Y esta, por ejemplo, que tienes en este banco, tienes una capacidad de 1.8 kilowatt, que aproximadamente para el servicio en el exterior te puede dar una detección de 2 horas, de 2 a 3, pero considera 2 porque en el consumo la descarga total que le haces a la batería no se puede ir a más del 90%. Entonces, para la parte de deployment, cuando lo hagas outdoors, puedes trabajarlo con el cable directamente de energía o lo puedes hacer de forma portátil con un banco de batería que te dé esta capacidad. El consumo completo por hora son 850 watts en un banco de batería de este tipo. Te hace aproximadamente 2 horas. ¿Okay? Tenemos en cuenta que el radio scanning, que es como se llama esta máquina, está en coordinación en el software con el Hammer. El Hammer es el que activa cuando tú haces la petición en el software para, una vez detectado el drone, puedas activar directamente su parte Hammer, que significa derribarlo. Él está trabajando en un rango de frecuencias desde los 30 a los 6000 MHz y te permite detectar, en teoría, los drones que trabajan sobre los 433, 900, 1.2 gigas, 1.5 gigas, 2.5 gigahertz y 5.8, que en este rango se tienen aproximadamente el 95% de las radiofrecuencias con las cuales se controlan el 95% de los drones que están actualmente en el mercado. Por ejemplo, he hecho la comparación y he hecho la pregunta específica para el DJI, tanto del DJI pequeño como el agro. Aquí tengo uno que es una de las piezas muy conocidas. Este está trabajando en un rango de los 2.4 al 5.8 y ahora, como te voy a enseñar más tarde, se hace la detección y una vez que echas la detección, si es, por decir algo, a un dron amigo, lo identificas, lo puedes dejar volar a partir del radio que detecta el radio scanning, o le puedes activar con el Hammer su derribo. En el derribo, en este caso, no es que te hace un derribo vertical. Estamos hablando que en el momento que el dron se detecta en el radio, este tiene un radio de 2 kilómetros, no, puedes tener, eso es otra de las cosas que quiero aclarar. El radio scanner puede hacer una detección y hay 3 modelos. Puedes hacer una detección de radio desde el punto de centro de detección de 3 kilómetros de radio. De 5 kilómetros, perdón, lo cual te hace un perímetro omnidireccional de hasta 10 kilómetros, dependiendo la antena y dependiendo la altitud en la cual se coloca esta antena, que vendría siendo el radar, no el radar, es un radio frequency scanning, es un escáner de radiofrecuencias. Si en este escáner de radiofrecuencias de los aparatos que están volando se detecta en un radio máximo de 5 kilómetros, podrás generar un perímetro de protección de 10 kilómetros. Existe el modelo número 2
que es similar a este, que te hace uno de 2.5 kilómetros, lo cual te crea una esfera de protección de 5 kilómetros. Dos allá, pues haces una circunferencia con un perímetro completo de 10, de 5 y de 2 kilómetros. Y el último es el de radio de 1 kilómetro, que es la versión mínima, en la que te hace un perímetro de protección de 2 kilómetros. La coordinación que tiene el software para trabajar las frecuencias, si tomas nota, te vuelvo a repetir, por lo general se han detectado en el mercado los drones con frecuencias de 436 Hz, 900 Hz, 1200 GB o 1.2 GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el dron está volando en una frecuencia salida de aquí? Bueno, ten en cuenta que el scanning que te va a hacer la máquina está dentro de un parámetro de los 30 a los 6000 MHz. Podríamos detectarlo solamente con un poquito menos de, no es accuracy, sino de cuál es el tipo de máquina que está volando. No te podría decir no te podría decir exactamente el modelo, ¿no?, del dron que está volando, pero sí te lo va a detectar y también se va a coordinar en el momento que se hace la activación del hammer. Se va a hacer en la parte de defensa el derribo. El derribo es vertical. No es que hagas que el hammer pierda sentido y lo gobiernes, simplemente es la activación para hacerle un derribo vertical a la pieza que has detectado. Por ejemplo, en la parte de consumo, ambas máquinas consumen aproximadamente lo mismo y las puedes trabajar con potencia o con cable de corriente alterna hasta automáticamente de los 110 a los 220 voltios, o si no con un deployment de baterías externo en la cual te vayas trabajando. Los niveles de protección para el intemperie: este tiene nivel de protección IP65 para lo que es el agua, resistente al agua y al polvo. Este también tiene nivel de protección IP65, lo cual te permite hacer una protección del agua y el polvo en la protección de nivel IP65. Luego, vienen equipadas con 5 antenas. Estas antenas que se están colocando en la pieza son las que por sí mismas hacen la acción de crear el ruido digital para que la frecuencia en este caso del dron, se quede desactivada. Una de las cosas que también me preguntan mucho, aparte de las frecuencias, el consumo, la distancia de captación, es cómo funciona el software. El software está trabajando con Windows y lo puedes trabajar a distancia porque tiene una interfase de comunicaciones. En este caso, con el ejemplo que tú puedes ver aquí, se está utilizando un router Huawei de uso residencial, pero también puedes tener un router 4G a diseño para que en el deployment, cuando tú estés en el lugar, puedas tener radio de comunicación para tener el vaso de control del software en un punto y tener la activación o las radiocomunicaciones con la señal de Wi-Fi de internet en otro más. Luego, existen 3 variables, como te vuelvo a repetir. Esta es de radio 5 kilómetros, que te hace un perímetro de 10. Está la versión de 2.5 que te hace un perímetro de 5 kilómetros, y luego está el de 1 kilómetro que te hace un perímetro de 2. Sin embargo, la detección es separada del hammer, porque el hammer tiene limitaciones. La acción del hammer solo te llega a un radio de 1 kilómetro. Por lo tanto, la activación para el derribo se puede hacer hasta los 2 kilómetros, en este caso con estas antenas que trabajan de forma direccional. Por lo tanto, en el paquete tienes que tomar en cuenta cuáles son tus áreas de defensa para colocar la actividad, si es que quieres hacer la combinación para el derribo, en este caso de cada uno de los aparatos que están aquí. Pero directamente la máquina, lo que es el cerebro, que más tarde hacemos la demostración, que es el detector, automáticamente que hace la detección, le ordena la frecuencia específica de forma automática una vez detectando el aparato para ejecutar el hammer. ¿Ok?